Y a mí me gusta muchísimo improvisar, ser informal, pero cuando a uno se le encomienda la responsabilidad de presentar a Antonio Serrano, la voz, entonces hay que ponerse solemne y hasta pomposo. Antonio Serrano, profesor de instituto ya jubilado, licenciado en Filología Románica en la Universidad Complutense y doctor por la Universidad de Sevilla con una tesis sobre Mira Amezcua. Fundó y dirigió durante 27 años las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro en Almería, jornadas que tuvieron el premio Max de Teatro 2013. Coeditó los 14 volúmenes de actas publicados. Es miembro del Aula Biblioteca Mira de Amezcua y del Seminario de Investigación de Clásicos Andaluces. Su trabajo de investigación gira casi siempre en torno al teatro áureo, aunque ha hecho incursiones en el teatro, la novela o la poesía contemporáneas. Fue director del Aula de Teatro en la Universidad de Almería durante los años entre 2005 y 2007. Coordinó el montaje El sueño de Cosme Pérez, coproducción de los festivales de teatro de clásico de Almería, Almagro, Chinchilla y Olmedo. Ha publicado La conquista de Almería, texto inédito del siglo XVII sobre la toma de la ciudad. Ha sido actor de radioteatro en El rufián cobarde de Lope de Rueda en 2010 y Sueño de Navidad de Dickens en 2012. Es autor de 3 textos teatrales: La banda de Lázaro, adaptación de la novela picaresca estrenada en 2012, Coplas de buen amor, sobre textos del arcipreste de Hita, estrenada en 2013, y El agua sobre cristal, estrenada en 2016. Los que estamos formando parte de estas jornadas tuvimos la fortuna de presenciar ayer su última producción, titulada Casualmente. Bien, ahora es obligado, hablando de Antonio, es necesario detenerse un poco más en su creación de las jornadas de teatro clásico de Teatro del Siglo de Oro de Almería. Unas jornadas que han implicado un beneficio para el Teatro del Siglo de Oro y para la ciudad de Almería, que han tenido que seguir vivas, que han querido seguir vivas, a pesar de que Antonio dejara su dirección, y que siguen vivas en la dirección que tan brillante y eficientemente está llevando a cabo Noelia Iglesias, a quien también por justicia hay que mencionar. Pero vayamos a los orígenes de las jornadas y enseguida acabo. Las jornadas nacieron en un año y en un lugar concreto. Nacieron en el Departamento de Literatura del Instituto de Enseñanza Secundaria Sol de Portocarrero. Diría más, concretamente nacieron en la cholla de Antonio Serrano en 1984, y nacieron por la necesidad que Antonio sintió de que sus alumnos estudiaran y los nuestros también, estudiaran el teatro desde un punto de vista teatral y no solo literario, como es habitual en las aulas. Decía Antonio, casi ninguno de nuestros alumnos ha visto nunca teatro, y mucho menos teatro clásico. Y decidimos dar el paso de organizar unas actuaciones de grupos aficionados acompañadas de una conferencia. Eso fue el germen. Después, la Diputación creyó en el proyecto y fue dando pequeñas subvenciones. Poco a poco fuimos ampliando y acabaron siendo lo que son hoy, pero tienen una raíz pedagógica que, opino, no sería bueno perder. En definitiva, Antonio, con sus jornadas y con sus reflexiones, ha contribuido a hacer lo que es el teatro clásico hoy. Sus jornadas, he dicho, que son ya un poco nuestras, un poco vuestras, un poco de los académicos, un poco de los teatreros, un poco de todos. Reflexiones sobre la adaptación y la representación de los clásicos, sobre la necesidad de equilibrar la presencia de los grandes clásicos y ampliar el canon, sobre el papel de las propias jornadas de Almagro, de Almería, de Olmedo, sobre la deseable colaboración y concordia entre el mundo académico y el mundo escénico. En fin, ceso porque se me agota el papel y también empieza a agotarse su paciencia, pero no ceso, en cambio, de dar gracias a Antonio, cediéndole ya la palabra. Va a hablarnos sobre, no lo adelanto,
Me limito a leer el título de la ponencia: Bailando y cantando con Lope, con permiso de Kevin Costner. Tienes la palabra, Antonio. Gracias, Ramón, que se ha puesto muy serio para hacer la presentación. Quizá todo eso que has leído se resume o sucede por una razón, porque uno empieza a ser viejo y entonces, pues sí, uno ha hecho cosas en esta vida. Después de las gracias a ti, Ramón, gracias a Noelia por tantas y tantas cosas, que no sé dónde está, por tantas y tantas cosas, por seguir manteniendo la llama viva de las jornadas de la mano de tu vicerrectora, y gracias por haberme llamado para estar aquí hoy con vosotros. Gracias a los que me han echado unas manos, 40 manos en mis problemas informáticos, que son todos. A Cristina, a Manolo Canseco, a Andrés, a Eduardo, que ya es el último, el pobre que le ha tocado. Gracias a todos vosotros. Y debo ser justo, tengo que agradecer a la Fundación GADES, al Centro de Documentación Teatral, al Teatro de la Ópera de Oviedo, al Ballet Nacional de España, todas las ayudas que me han hecho. Además, tengo que decir que con enorme amabilidad, a la compañía del Teatro La Clá, con enorme amabilidad, cuando les he pedido documentación y les he pedido incluso testimonios gráficos. En fin, ha sido un gustazo. Y empiezo haciendo referencia al final de lo que mencionaba Ramón, y es que a veces en la soledad de las llanuras la búsqueda del otro, aunque sea un lobo, es irremediable y necesaria. A veces en la soledad de la lectura uno pone imágenes y música a las palabras, porque para leer un texto teatral hay que leerlo teatralmente. Pero a veces otros pusieron antes esas imágenes y esa música, y eso quiere ser un paseo por el amor y la muerte, como diría John Huston, de la mano de músicos y bailarines para llegar al corazón de una historia que hace 400 años escribió un tal Lope de Vega. Y es que la atracción, y empiezo por la parte más antigua, voy a hacer un recorrido cronológico, la atracción de los artistas rusos por la obra de Lope ha sido más intensa de lo que nos creemos. Nikolai Tomaszewski afirma que no sería una exageración decir que Lope de Vega se ha convertido en el dramaturgo occidental más representado en nuestro país. Feynman advertía que los teatros rusos programaban obras de nuestro dramaturgo porque éstas constituían un éxito asegurado de taquilla. Y por poner un último ejemplo, Viuda Salinas anota cómo en los años 40 y 50 del siglo pasado El perro del hortelano se representaba en más de 10 teatros de Rusia simultáneamente, mientras que El maestro de danzar, representado por grupos teatrales del ejército soviético, era uno de los llamados espectáculos de culto en la Unión Soviética. Pero este dato de cierta extravagancia no puede sorprendernos del todo. En el año 1984, el Teatro del Ejército de Bulgaria, dirigido por Iván Hristo Dovšek, puso en escena en la iglesia de San Sebastián, dentro del 7º Festival de Teatro Clásico de Almagro, Una vida es sueño, que es recordada como una de las representaciones míticas de la historia de este festival. No nos ocupa ahora hablar de los montajes puramente teatrales de la obra lopesca en general o de Fuenteovejuna en particular, porque ya hay estudios sobre este asunto, sino de los montajes en los que la música interviene de manera esencial. Y es que a partir de las obras de Lope se han llevado a cabo en Rusia varias operetas, cine musical, El maestro de danzar y El perro del hortelano, óperas tradicionales o clásicas, La viuda valenciana, o incluso una ópera rock sobre La discreta enamorada en 1989. Fue Glier el primero que compuso 2 ballets sobre bases argumental de Fuenteovejuna, Los comediantes y La hija de Castilla. Y posteriormente, en 1938, Alexander Crane repite adaptación al ballet titulándola Laurencia. Algo más tarde, Yachaturian compone una música para la representación teatral de La viuda valenciana y esta partitura la aprovecha posteriormente como base de un ballet con el mismo título.
Pero mucho más importante fue la atención puesta sobre Fuenteovejuna, que además de repetidas puestas en escena puramente teatrales como Estuya Monforte, también gozó de varias adaptaciones al mundo del ballet, que es lo que verdaderamente nos interesa en este momento. La adaptación al ballet más afortunada de Fuenteovejuna es sin duda alguna la que en 1938 realizó Alexander Krein, titulándola Laurencia, en 3 actos y 6 escenas. Por aquellos años las autoridades soviéticas instan a montar esta obra como homenaje a la lucha que el pueblo español mantenía contra el fascismo, y Krein responde a la arenga con su ballet. Se estrenó en Leningrado en 1939. Si añadimos este ambiente de fervor político a las innegables admiraciones que el pueblo ruso había mostrado anteriormente hacia la obra de Lope, como ya hemos visto, y sumamos su pasión por el ballet, no nos resulta sorprendente la iniciativa de Krein, que aportaba para este género un eslabón más en el repertorio ideológica y políticamente correcto, dando pie a un nuevo género de ballet que María Chinguiskaya califica muy acertadamente como ballet heroico dramático, en el que los elementos dramáticos prevalecían sobre la coreografía. Pero aunque parezca sorprendente, la pieza tuvo sus encontronazos iniciales con la censura, ya que en su primera versión acababa con una cruel escena de tortura a los habitantes de Fuenteovejuna que tuvo que ser suprimida a instancias políticas que la calificaron como demasiado tenebrosa. Se estrenó el 22 de marzo de 1939, siendo el autor del libreto Mandelberg. La primera bailarina fue Natalia Dominskaya y el papel de Frondoso lo bailó el también autor de la coreografía, costumbrista pero fuerte y sobria, como después vamos a ver, y una de las leyendas del ballet ruso, Chabukiani, quien se aprestó a aclarar que era un ballet motivado, esto es muy gracioso, motivado por los acontecimientos acaecidos en España y que nada tenía que ver con la situación rusa. Excusatio non petita. Chabukiani aprovechó lo que entonces estaba muy de moda en la URSS, el concepto de coreodrama, en el que la coreografía servía como medio para narrar una acción, una historia, y aportó un nuevo concepto del ballet masculino, haciéndolo más fuerte y más heroico. La calidad y el éxito de aquel espectáculo fueron tales que en 1948 se montó en Tiflis, en el 58 hubo una reposición por el Bolshoi, estrenada en Moscú, bailada por Plisetskaya, después por Nureyev, y que es remontada en los años 79, 2005 y 2010. Decía Ramón que surgieron las jornadas por la necesidad de que cuando se habla de teatro se vea el teatro. Y no se lea simplemente o se vean cuestiones puramente anecdóticas. Pues nosotros vamos a hacer algo parecido y vamos a poner algunas imágenes de las grabaciones que se hicieron de distintos momentos de los ballets rusos. El primero va a haber una dificultad grande de visión, lo vais a ver, la imagen es mala, pero también si lo he cogido es por ver el ambiente de público y demás. Se ve unos escenarios puramente realistas, se repite en el año 1970 la misma escenografía y es curiosa porque, es interesante, no curiosa, en las imágenes de las grabaciones del 70 la vamos a ver bailada por la mítica Osipova. Yo quiero que os fijéis en las cuestiones de vestuario, en las cuestiones de escenografía y, desde luego, en la grandiosidad general que muestra el ballet. Eduardo, si puedes. В роли Франдоса постановщик балета Вахтанг Чебукиани. На сцене заслуженная артистка РСФСР Майя Плисецкая. Народный артист СССР Вахтанг Чебукиани.
Debo decir que la buena aventura musical, y doy el segundo paso, de Fuenteovejuna, no cesó con la aparición en diversos ballets rusos basados en su historia. En España, más cerca de su cuna, Fuenteovejuna acabó siendo una zarzuela titulada Fuenteovejuna, que se estrenó en 1981 en Madrid. Debo decir que no es nada sorprendente, y no vamos a hablar ahora de eso, la cantidad importante de zarzuelas que se basan en obras de teatro del Siglo de Oro, y en este sentido recurrir, por ejemplo, a Manuel Lagos, que es quien más, yo creo, a mi juicio, ha estudiado esto. En el programa de mano del estreno del año 1981, bueno, tengo que decir que la música era de Manuel Moreno Buendía y el libreto lo escribió alguien muy conocido en aquel momento en España, José Luis Martín Descalzo, que era cura. Y entonces, en el programa de mano, José Luis Martín Descalzo decía que Fuenteovejuna era una meditación sobre España,
por el estancamiento en que vive nuestro género lírico y sobre todo porque el asunto tenía una enorme actualidad. La tiranía, la ingenua historia de amor, la persistencia de la crueldad y la tortura recordaba el dramático destino de un pueblo que parece no saber unirse sino para matar. Resaltaba también el valor purificador de la solidaridad. Y por su parte el autor de la música, que la hizo sobre el libreto, decía que quería resaltar el heroísmo, la alegría festiva, el drama, etc. Interesante fue la crítica que aparecía en un diario en ABC en concreto, que decía textualmente: «Es un paso titubeante hacia una zarzuela nueva y distinta. La música recurre a zarzuelas de siempre o a ballets actuales, Bernstein y su West Side Story, o a los clásicos modernos, Orff y sus Carmina». Y insisto y advierto, Orff y sus Carmina. Es decir, es pretendidamente actual, pero con elementos viejos. Cuando este mismo montaje se repone en el año 2006, dirigido por María Dolores Travesedo, que es de la que vamos a ver las imágenes a continuación, un crítico del País, José Luis García Iberni, titula su crítica así, rotundamente: «La zarzuela, el fin de un género, ya es bastante, y quizá ya es bastante triste porque significaba la decadencia para él de un género que efectivamente tiene difícil supervivencia». Vamos a ver de las imágenes de Fuenteovejuna solamente un corte, porque no quiero agobiarme luego con el tiempo y no quiero yo interferir en la vida política de la provincia, ni muchísimo menos. Entonces vamos a ver un corte. Yo, sobre todo los directores de escena que estáis aquí, esos problemas que tenéis para enseñar cómo se dice el verso a los actores, creo que vais a tener un ejemplo maravilloso de cómo, yo no sé si debe ser o no debe ser. Hombre, es el muy conocido monólogo de Laurencia, y estas son las imágenes de la zarzuela, de la zarzuela que digo. ¡Dejadme entrar, aunque estéis en un concejo de hombres! ¿Quién puede la mujer sino dar voto, dar voces? ¿Me conocéis? ¡Santo! ¡No es mi hija! No me nombres tu hija. ¿Por qué, mi vida? ¿Por qué? Por muchas razones. Y sea la principal, porque dejas que me vengan tiranos sin que me vengan ladrones sin que me cobren. Llevóme ante vuestros ojos a su casa Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis, como cobardes pastores. Mirad este pelo mío, mirad estos dos garrones, y entenderéis qué tormentos y qué martillos atroces sufrí para defenderme de sus apetitos torpes. Mis lágrimas no me mienten. No se ven aquí los golpes y las señales de sangre. Vosotros sois hombres nobles. Vosotros, padres y amigos. Vosotros. Y no se rompen las entrañas de dolor en tantos dolores. Ovejas sois. Bien lo dice de Fuenteovejuna el nombre. Dadme las armas a mí, si es que en el pueblo no hay hombres. Liebres cobardes nacisteis. Bárbaros sois, no españoles. Gallina. Vuestras mujeres dejáis que otros hombres cobren. Vive Dios que he de lograr que solo las mujeres cobren la honra de esos tiranos, la sangre de esos traidores. Vive Dios que he de llamaros por vuestro auténtico nombre. Amujerados, cobardes, hilanderas, maricones. A frondoso queréis sin sentencias ni pregones colgar al comendador de la almena de una torre. De todos hará lo mismo, y me alegro, medio hombres, aunque se quede sin machos, este pueblo sin varones. Tiene razón. ¡Razón tiene! Lo que sobran son razones. Yo, hija, no soy de aquellos que permiten que los nombres con esos títulos viles. ¿Es necesario votar? ¡Votemos! ¿Qué deciden las mujeres?
¡Muerte! ¡Que los mayores! ¡Muerte! ¡Que los jóvenes! ¡Muerte! Fijaos aquí la influencia clarísima de Karl Orff en sus Carmina Burana. Nos planteábamos una cosa, y es que hoy ya, lo decía él, en algún momento de una representación, decir el término maricones puede ser políticamente incorrecto. Y a este paso, o siguiendo ese mismo proceso, nos planteábamos si los dramas de honor de Calderón o de Lope no pueden también, lo digo esto además por experiencia propia de unas conversaciones en el Festival de Almagro, pueden tener también unas dificultades o una especie de autocensura por parte del director o por parte del adaptador. Digo esto como comentario sin más. Tras esta experiencia de la zarzuela, la ópera Fuenteovejuna, y voy al tercer paso, prometo que si se publican las actas va a ser mucho más amplio los comentarios y voy un poco saltando por no quedarme luego abruptamente cortado. Hay dos adaptaciones a la ópera de Fuenteovejuna. Una adaptación que no pudo ser, que no llegó a buen puerto, hecha por un músico de San Sebastián, Francisco Escudero, que es un compositor relativamente poco conocido en el resto de España, pero sin embargo uno de los músicos vascos más representativos del siglo XX. Fue incluso director de la Orquesta Sinfónica de San Sebastián, creó también una orquesta de cámara en Guipúzcoa y compuso dos obras, Zigor, que traducida es Castigo, y Guernica, en vasco las dos. Pero se puede decir que por mucho que lo publicaba en vasco, años 60 y tantos, sin embargo, él no sintió el apoyo del pueblo vasco, de la cultura vasca, de las personas que estaban dominando el aspecto musical vasco en aquel momento. Y tuvo que recurrir, algo que le va a pesar luego profesionalmente durante mucho tiempo, tuvo que recurrir en el año 1968 a un estreno en Madrid procurado y favorecido y facilitado por Fraga Iribarne de una versión no representada, sino simplemente de concierto de Zigor. Y ya digo que fue con la ayuda de Fraga Iribarne. Y recurrir a él fue por el desencanto que él sentía frente a los entendidos musicales o a los aficionados musicales del pueblo vasco. Sí se sabe que en los años 67, en el año 67, él empieza, pero además lo dice en una carta, empieza a trabajar en Fuenteovejuna. Y él termina en el año 79. Encarga el libreto a Luis de Castresana y a Juan Antonio Zunzunegui, de sobra conocidos ambos. Pero parece ser que los dos, por los muchos trabajos, las dedicaciones que tenían, pues no se dedican al libreto de Fuenteovejuna, por lo cual vuelve a meter a una tercera persona, Roberto Carpio, que desde luego tampoco se dedica a ello, hasta que él por fin participa en el libreto y bueno, las anotaciones que hay ya marcan clarísimamente que el año 79 ya deja de hacerlo y el proyecto, por lo tanto, se queda absolutamente inconcluso. Se tienen unas cuantas notas de él que atiende mucho la faceta teatral de la representación, pero se queda inconcluso. Sin embargo, el arte espera
y la fuerza teatral de esta obra de Lope ha seguido latiendo hasta que por fin Fuenteovejuna se hizo ópera y habita entre nosotros. Y el domingo 9 de septiembre, prácticamente anteayer del año 2018, el telón del Teatro Campoamor de Oviedo se levantó para el estreno de la primera ópera basada en la comedia de Lope de Vega. Tenía 3 actos. La partitura estaba compuesta por Jorge Muñiz, el libreto lo había escrito Javier Almuzara, la dirección musical era de Santiago Serrate y la dirección escénica, me parece interesante resaltarlo, de Miguel del Arco y la escenografía de Paco Azorino. Miguel del Arco, hablar del reparto no tiene ningún sentido. Miguel del Arco propone en el programa de mano una reflexión moral al espectador. Nadie siente realmente que el comendador sea ajusticiado al final de Fuenteovejuna. Se lo merece. La justicia puede ser a veces impartida de la forma más salvaje y brutal, sin atender ni por asomo a razones de ley. Nadie exclama: el comendador merece un juicio justo. El pueblo se lanza como una manada de lobos hambrientos sobre su presa y lo destrozan. Todos asumimos con cierto sentido de justicia cósmica este final donde impera la ley del talión. ¿Es esta la ley sobre la que queremos edificar nuestra sociedad? ¿Qué harías tú si tuvieras al alcance de tu mano al violador de tu mujer o de tu hija? Y es que, como afirma líneas más adelante, el teatro debe mirar donde los demás apartan la vista. Por su parte, Javier Almuzara expone cuál ha sido su trabajo. Acepta que la obra ya estaba escrita y no creyó empeinar o adelgazar el texto de Lope, y decidió reescribir los versos con sus correspondientes redondillas, romances, sonetillos, etc. Y dice que, excepto, este dato es importante, una veintena de versos aproximadamente que subsisten con agradecida lealtad y respetando la prodigiosa armazón dramática de la obra. Después, más adelante, confiesa que más del 50% del texto total, de los 2.453 versos de la obra de Lope, quedan reducidos a escasamente 700, de los cuales dice la mayoría de ellos están adulterados. Vamos a ver imágenes de esta Fuenteovejuna en la ópera y veamos el momento, pues digamos, más sangriento, más cruel que tiene la representación.
damos el cuarto paso. El 30 de junio del 18 se estrenó en el Centro Cultural Paco Raval de Madrid una coproducción de la Asociación Garaje Teatro con una adaptación de Fuenteovejuna, en esta ocasión al más puro ballet moderno. Su título era Palabra de Laurencio. Y en el epígrafe de género de la ficha que hay en el Centro de Documentación Teatral, lo cito porque me parece curioso, aparece textualmente: danza, teatro, danza, contemporánea. Se trata de una obra que parte de una metáfora. Laurencia está vigente y todas somos Laurencia. Su formato corresponde a un espectáculo atrevido e innovador, aunque he de reconocer que no estridente y con muchas dosis de alta sensibilidad. La palabra está en segundo plano y trata desde una referencia al célebre monólogo de Lope e inicial, que sí que lo vamos a escuchar, aunque no se percibe con claridad, hasta comentarios de hechos de actualidad, pasando por expresiones líricas o susurros sugerentes. Todo está envuelto en un vestuario de materiales fríos, plásticos, por ejemplo, indefinidos, una ropa vulgar o diseños muy simples de telas. A veces aparecen objetos de referencia surrealista con clara significación metafórica, como unas peceras con peces, lógicamente, presos y o aislados de la vida cotidiana, y todo sucediendo a un ritmo quizá excesivamente lento, o por lo menos lento, donde los cuerpos son los evidentes protagonistas, frecuentemente moldeados por una luz que marca el clima dominante y que se transforma en uno de los objetivos principales del espectáculo. La música es ecléctica y va desde la más actual electrónica y o digital hasta canciones, por ejemplo, de Luis Mariano. Y tengo que decir que no chirría, debo confesarlo, esta mezcla. Es un espectáculo muy novedoso en el que quizá falta un soporte ritual más atrevido y contundente para acercarlo, y lo menciono porque los asiduos a las jornadas los hemos visto aquí durante 2 años, para acercarlos a los montajes más osados de Les Rifrazioni de Italia, con 2 calderones, pasaron por Almagro y que pasaron por aquí, y este elemento ritual ellos no los tienen. Pero a lo mejor esta carencia ritual es una apreciación muy personal y que no anula los logros que hay que reconocer, aunque ya me cuesta mucho trabajo entrar en la danza contemporánea, pero que reconozco sus valores. Vamos a ver, no demasiado tiempo de esta, pero para que os hagáis un poco idea de cuál es esta representación. Carmen, a los almerienses advierto que parece ser que esta Carmen va a venir pronto a Almería, además de la compañía, de la fundación de Antonio Gades, y un tercer montaje de Fuegos, que era una adaptación del Amor Brujo. Y tras esta trilogía, Antonio Gades hace su Fuenteovejuna, estrenada en Génova en el año 1994, en diciembre, y que se ve en España por primera vez casi al año siguiente en el Teatro Maestranza de Sevilla.
El reparto de los bailarines son Laurencia, Elvira Andrés, Frondoso Antonio Gades, el alcalde Juan Quintero y el comendador Candy Román. Tengo que decir que la adaptación es de Caballero Bonal y del propio Gades. La música, elemento clave, es de Faustino Núñez, Antón García Abril, Antonio Solera, guitarrista granadino, Modesto Mussorgsky, Susato, Melchior Frank y Antonio Gades. La ambientación y el vestuario es de Pedro Moreno y, insisto en esto, la dirección, coreografía, adaptación e iluminación del propio Antonio Gades. Tenía peligro el hacer una adaptación sobre Fuenteovejuna, porque después del éxito que él había obtenido con adaptaciones como Carmen de Fuenteovejuna, era quizá un poco más difícil. Hay que decir una cosa, en el resto del mundo Gades tenía muchísimo más éxito que dentro de España. Entonces hacer una obra para el resto del mundo, no demasiado conocida, y que hacía referencia a aquella España inquisitorial, maldita, imperial y demás, pues era un peligro que Gades se arriesgó. Pero él dice, de Fuenteovejuna me interesó sobre todo el acto solidario de los perdedores, la solidaridad frente al poder. En estos momentos de feroz individualismo, creo que Fuenteovejuna está o debería estar en la actualidad. Él tuvo una formación primero propiamente castiza, española, después tiene una formación importante de la danza clásica en París, y él dice que se da cuenta de que la danza clásica no va para él, y que para lo que verdaderamente para él le interesa es su formación en el flamenco. Dice que cuando hace unas reflexiones sobre la danza clásica y el flamenco, que se decide por el flamenco, al que define como un extracto de fuego y veneno. Siempre he visto el flamenco con el mismo respeto que uno siente al entrar en una catedral. Y dice, el flamenco es una expresión más natural, mucho más ajustada a lo que creo que es la danza, una necesidad del ser humano para exteriorizar unos sentimientos frente a la vida, frente a la muerte o frente a la tristeza. Hay elementos dancísticos muy variados en la Fuenteovejuna de Gades, pero absolutamente el flamenco revolotea por encima de todos ellos. Y del flamenco, un flamenco muy puro, muy estricto. Él dice que del baile hay que eliminar lo superfluo. Y su gran maestro, y ahí está un dato importante, es Vicente Escudero, el hombre que desde luego orientó, cito palabras de Carlos Saura, el director de cine, orientó el baile flamenco hacia un terreno de exigencia y pureza difícilmente superable, exigiendo al bailarín la negación de ciertas posturas y de movimientos de muñecas, manos y dedos casi exclusivos de la mujer. Un apartado, por lo menos para los que somos aficionados al flamenco, importante para mí, y recuerdo lo que anteayer hacíamos en La Guajira, es cómo, ya voy un poco deprisa, cómo Gades se enfrenta al asunto del zapateado, eso que está de moda de pegar zapatazos y zapatazos y zapatazos, y cuantos más mejor y cuantos más fuertes mejor. Y él dice que hay que eliminar el virtuosismo superficial que se transforma en una exhibición vacua puramente mecánica. Aboga por un zapateado como lenguaje, el zapateado como de expresión de lo íntimo. Dice, comillas, el zapateado no es percusión, es la prolongación de un sentimiento. Y añade, ha habido un tipo de flamenco en el que los bailarines estaban obsesionados por el virtuosismo y por la técnica y se olvidaban de la expresión de unos sentimientos y se limitaban a realizar muchas cabriolas y a taconear muy fuerte, pero no hacían eso que Gades defiende, que es la expresión de lo telúrico, la transformación de lo telúrico. La música es muy variada, como digo, incluso un bolero que tengo que mencionar aquí, dedicado a alguien de vosotros, el bolero de Algodre. Pero frente a todo esto, frente al flamenco, Gades se da cuenta que está enriqueciendo con origen de todas las partes de España. Dice, de cada lugar que visitaba yo aprendía.
el flamenco de Andalucía, la sardana de Cataluña, el baile charro de Salamanca, porque España es un crisol de culturas. Y mi idea era hacer algo más que con ese folclore, no trincarlo del pueblo y prostituirlo, sino coger la esencia y hacer otra cosa, contar una historia con el movimiento. Vamos a ver 2 cortes de la Fuenteovejuna de Gades y ya haré un breve cierre para terminar, para que no me pegue Noelia, que estará por ahí ya nervioso. El primer corte es el de las banderas. Esta fue la escena que primero montó Gades de todo su valor. Dice que esta representación homenaje a su madre, que son 2 jotas de Extremadura, las 2. Y fijaos cómo mezcla la jota con el jaleo del flamenco. Con eso vamos a terminar la parte visual. Ve los elementos rituales, lo que consigue con un paño que se va transformando en palio, o que puede ser ambas cosas, la sinceridad que hay en esa música, la ingenuidad que hay en esos momentos, y una jota que también introduce al final una jota de Extremadura, en concreto la jota de la flor. La
belleza, Gades derrocha clase y talento, uno acaba el espectáculo mirando al cielo, la belleza plástica y la fuerza dramática alcanzan niveles extraordinarios, una obra maestra. Carlos Saura ha dicho: Antonio posee ese espíritu popular, esa fuerza y sinceridad que emana del interior, algo irrepetible y mágico. Su coordinación y elegancia al bailar pertenece a los elegidos. Gades está poseído por el duende. Y Eduardo Bautista, ese sentimiento profundamente respetuoso de lo popular, junto a un talento inmenso, una capacidad de trabajo sin límites y un entusiasmo contagioso, son la marca de Antonio Gades. Pero yo quiero acabar con lo ocurrido en la representación de Fuenteovejuna en las 20ª Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, los días 28 y 29 de marzo de 2003. El Auditorio Maestro Padilla estaba lleno hasta los topes. Un segundo después de acabar, el público se levantó como si un resorte tuviera, aplaudiendo posiblemente con la mayor emoción que yo he percibido en los 27 años que dirigí el festival. Delante de mí había una profesora que literalmente, con lágrimas en los ojos, me abrazó diciendo: ¡qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Muchas gracias. El comentario es muy breve, que durante el franquismo casi todas las versiones pusieron mariposa en vez de maricones en Fuenteovejuna. Y me parece, me ha encantado el tema de, digamos, el enfoque en las producciones rusas, ¿no? Porque a mí me fascina la popularidad de la cultura española en Rusia, en la Unión Soviética, desde Lope y Cervantes hasta un ejecutivo de Antena 3 me decía el otro día que los hombres de Paco han hecho más dinero con eso en Rusia que han hecho con cualquier otro programa. Pues nada, aparte de eso, lo que quería preguntarle es si piensa que porque a mí me parece que hay una influencia de algunas de esas producciones rusas en España, que a veces no se ha tomado cuenta de eso. Digamos que Ángel Gutiérrez, un niño de Rusia, cuando volvió, no es casualidad que hiciera el maestro de danzar. Un miembro de Prolope, Alba Calmona, está a punto de sacar un artículo hablando de la importancia de una película cinematográfica de la antigua Unión Soviética del periodo otomano para la película de Pilar Miró. Y yo me estaba preguntando si Antonio Gades tenía presente todos estos montajes. En dos cuestiones. Una sobre el maestro de danzar y Ángel Gutiérrez. Claro, Ángel fue uno de los niños de la guerra que estuvo aquí con el maestro de danzar, vino aquí y que luego, no digo por otra cosa, sino por no alargarme ahora, te cuento una anécdota maravillosa de cómo él juzgaba que eran las escuelas de teatro en Rusia, de arte dramático en Rusia, que fue graciosísimo. Respecto a Gades, sí, no me extraña nada. No me extraña nada por una razón, porque Gades era un hombre que se declaró comunista, pero del comunismo más ortodoxo en el momento. Él se declaraba discípulo de Mao, admirador de Mao, por supuesto Fidel no digamos, ya sabes que él está enterrado en Cuba, y por supuesto admirador y discípulo de por ejemplo, Lenin y Stalin. Él decía que habían sido unos hombres fantásticos ideológicamente. Entonces, por los contactos que él tenía con Rusia, no me extraña nada que mucho hubiera de influencia de los ballets rusos en Fuenteovejuna. Lo que sí está claro es una cosa, que para nosotros esa garra, ese nervio, esa chicha que tiene su Fuenteovejuna, pues no la tienen lógicamente los ballets rusos, pero puede que en coreografía y todo eso evidentemente sí.